más algunos ejemplos de lo que los movimientos feministas a lo largo de la historia, de nuestra historia, han empezado o nos han permitido el día de hoy. A veces no se reconoce o no se sabe o no se quiere reconocer o no se quiere saber, pero pues la realidad es que disfrutamos hoy de muchas cosas. A veces no es tanto como un lujo, sino como un derecho, una necesidad oculta y permanente o incluso reprimida, pero al final del día, efectivamente, como ustedes lo decían, no basta con que se reconozca que las mujeres tenemos derecho, es necesario que prescriban, es necesario tener una normativa adecuada que garantice esos derechos. Ya en el ejercicio ya intervienen otros factores desde incluso la política pública, pero de manera general, estos son algunos de los ejemplos que gracias a estos niños de las mujeres hoy podemos ir a la libertad, podemos utilizar métodos anticonceptivos, podemos ser militares si queremos, espero que nadie quiera, tener un cargo público, un trabajo, en fin, ¿no? Una serie de cosas que a veces he escuchado en esas discusiones de pronto en las que nos cuestionan a las feministas cualquier cosa, es que ustedes tienen derecho, es que si se divorcian el juez por nada más por gusto les va a dar a ustedes la guardia y custodia de hijas e hijos. Y es que entonces es otra vez volver a entender, o sea, pues que en un sistema patriarcal hay cuestiones formales e informales, pero que al final del día hacen estable y permiten que el sistema se mantenga. Me refiero al sistema patriarcal. Hoy vamos a platicar un poquito sobre los avances, vamos a centrarnos un poco más en el caso de México, la influencia de los movimientos feministas y de las mujeres en la política actual, el neoliberalismo, diversidad y redes sociales que son como parte de la realidad que vivimos y que tenemos el día de hoy, y pues vamos a hablar un poquito sobre los retos a los que nos enfrentamos. En relación con el neoliberalismo, que es el sistema que más o menos desde 1980-82 con Miguel de la Madrid se ha establecido acá en México, lo entendemos como un sistema político y económico que permite la liberación de las empresas y del mercado para decidir precio y funciones de las mercancías. Esto permite que haya una concentración del poder en un grupo pequeño. Los principales exponentes de esta política son Estados Unidos y el Reino Unido, ¿no? En este sistema se diluye el enemigo, es decir, ya no está el Estado propiamente diciendo, ya no, ustedes no tienen derechos, ¿no? O sea, aquí se diluye esa imagen o esa idea de un Estado represor, de un Estado que niega las posibilidades individuales de mujeres y hombres, ¿no? O sea, ya no existe, ¿por qué? Porque ya hay un marco de derechos sociales, porque ya hay derechos laborales, políticos, civiles, que en términos jurídicos y quizá políticos, diríamos, pues ya no hay necesidades de estarnos peleando con ese Estado porque el Estado es bondadoso y ese sistema nos permite tener las condiciones ideales, ¿no? Y además, pues es un sistema que otorga la posibilidad a cada individuo, hombre o mujer, de desarrollarse plenamente a partir de sus propias capacidades. Esa es la idea en términos del discurso que yo les dejo para la reflexión, para el debate, incluso si quieren al final, ¿no? Que en términos generales así es como se maneja. ¿Qué implica un Estado o hablar de una política neoliberal? Por un lado, sí habla de las libertades y sí tiene un papel importante, principalmente libertad económica, de mercado y de las empresas. La plusvalía, es decir, las ganancias que se generan con el trabajo, no se reparten entre todos las y los trabajadores, sino que la plusvalía es exclusiva de quien tiene los medios de producción, es decir, del empresario, ¿no? En este contexto, el empleo informal es muy alto y regularmente se empieza a carecer de seguridad social. Es una doctrina individual, ¿no? Que permite que las condiciones de reproducción de la vida material impiden una visión colectiva. Lo que decíamos, depende de ti levantarte temprano y salir con ganas y enfrentarte a la vida, ¿no? Si tienes 1,000 varos, como no sé si vieron el video en Facebook, ¿no? Tienes 1,000 pesos, te compras una compu y te bajas un tutorial, programas y ya la hiciste, el internet es gratis. Bueno, sabemos que eso no es cierto, pero sí se parte de una idea de que tú solo puedes tener mejores condiciones. Se parte de una mercantilización de todo. En lo que refiere a la organización propiamente del Estado, se conoce que es un Estado adelgazado, que no interviene
en determinaciones del mercado, ahí no hay bronca, ¿no? Es libertad, liberalismo, ¿no? Privatización de muchos servicios, como ha ocurrido acá en México desde los 80s hasta la fecha, ¿no? Hay una reducción en gasto social y de impuestos a la iniciativa privada y se caracteriza porque hay un uso permanente y constante de la violencia, por un lado como medio de control legítimo, pero a veces también generando en la ilegalidad esta violencia como un medio de control también legítimo. Así, esto lo podemos retomar más adelante si quieren. Pero hoy vemos, por ejemplo, en los gobiernos locales, este vínculo que se hace tan estrecho con el crimen organizado. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? Voy a ponerlo en términos de una mujer que sabemos que regularmente en nuestro país somos revictimizadas cuando estamos ante una situación de violencia. Yo le llamo, me estoy peleando con mi novio en la calle, llamo a una patrulla, llega la patrulla y él le dice que es mi esposo o que es mi novio y entonces dice, ah, bueno, pues mátense. Y se da la vuelta y se va. Si bien no se está ejerciendo una violencia propiamente como un medio de control legítimo, es evidente que hay una situación ahí de violencia no formal y que se ejerce también por parte del Estado. Entonces, digamos que la violencia es un mecanismo que se utiliza de manera indiscriminada, de manera formal o de manera informal en este sistema. Y por otro lado, es nada más una forma de explicar y de entender lo que está sucediendo, que es el sistema mundo. Es un concepto que utiliza un sociólogo que se llama de tradición marxista, Emmanuel Wallerstein, y que lo utiliza para pensar este sistema mundo como un sistema jerárquico en el cual, por ejemplo, se crean organizaciones mundiales y a partir de esa organización se empiezan a generar las políticas hacia todos los estados que forman parte. Y hay una relación jerárquica, hay estados que están arriba y estados que están abajo y que tienen que seguir, digamos, esa línea jerárquica de actuación. Hace valer justamente las relaciones de poder entre los estados para regular el mercado. Todo se basa principalmente en el buen funcionamiento del mercado. Y pues obviamente mantener la acumulación de capital es una estructura jerárquica, polarizada y desigual. De manera general, ustedes ya lo han visto, incluso por ahí creo que alguien nos puso un videíto, ¿no? Del neoliberalismo en México, que está chido, está padre. Pero digamos que de manera general, así es como se está viviendo, no solo en México, en una muy buena parte de los países de América Latina. Y aquí algún tema para ir reflexionando a lo largo del día de hoy, que tiene que ver con un planteamiento que hace Rita Segato, que estuvo en otros tiempos investigando feminicidios aquí en Ciudad Juárez, que desarrolla toda una pedagogía de la crueldad y que pues bueno, no es materia de esta sesión, pero que me pareció muy importante e interesante retomar. Dice, vamos juntas a la calle a mostrar que las mujeres han ingresado al campo de la política en serio y que la historia ha pasado para nuestras manos, porque todos los intentos de reorientar la historia en una dirección de mayor bienestar para más gente que no partieran de la ruptura del desmonte del patriarcado han fracasado. Me parece que es una invitación maravillosa a replantearnos estos nuevos cambios, estas revoluciones, desde una óptica total y absolutamente diferente. Aquí mantenemos esa visión en pugna, digamos, con el patriarcado, esa lucha constante con el patriarcado, con el desmonte del patriarcado, de todos estos vínculos formales, informales, objetivos y subjetivos, para poder hacer realmente una transformación. Y me gusta porque me parece que va más allá de una cuestión teórica de analizar y de ver por dónde. Me parece que decir vamos juntas a la calle también implica que estamos en esos espacios donde somos comunes, en esos espacios donde nos encontramos y muchas veces solo somos una mujer más, ¿no? Pero de ahí, de esos espacios, se puede gestar política. Ahorita vamos a ir viendo. Se pueden empezar a tomar decisiones distintas, se puede empezar a generar corrientes en otro sentido de acción y de pensamiento. Entonces, me gusta para reflexionar, se las dejo y ya habrá oportunidad de retomarla más adelante. ¿En qué términos? Por ahí ya llevamos varias sesiones hablando así muy propias nosotras de deconstrucción, de sororidad y de un chorro de cosas. Pero en términos reales, ¿de qué estamos hablando? Decimos, sí, el patriarcado entendido como muchas cosas, como un sistema de dominación, ¿no? Que valora o que pone arriba en la cabeza al hombre y lo masculino sobre la mujer y lo femenino,
que requiere de una división a través del sexo, ¿no? De entre unas y otros, es la primera gran división, ya lo hemos visto a lo largo de estas sesiones, y que dice, bueno, ¿cómo desmontar ese patriarcado y toda esa cultura que está inmersa y todos esos factores visibles e invisibles de opresión? Bueno, pues a través de procesos de deconstrucción. Y aquí me voy a utilizar dos conceptos que me gustan. Uno es sororidad y el otro es afidamento, que ya habíamos medio esbozado, creo que en alguna de las sesiones cuando hablábamos del feminismo de la diferencia, la escuela italiana, la escuela de Milán, que es básicamente quien aporta este concepto de afidamento. Deconstrucción, ¿qué es deconstrucción? La deconstrucción implica que tenga una visión crítica. Lo leíamos ahí en el texto, ¿no? Dice, necesitamos para generar estas dinámicas, dice la autora Femenías, dice, necesitamos mayor conciencia de sí mismas, pero también de la otra, ¿no? No solamente implica que yo asumo que necesito generar cambios, que yo ya noté estos sistemas de dominación, de opresión, que yo ya los vi, ya me enojé, ya leí muchos libros. ¿Qué sigue? Bueno, pues hablamos de este proceso de deconstrucción, de esta visión crítica, de este cuestionar todo lo que me está pasando, de este cuestionarme a mí desde cómo yo estoy construyendo mis relaciones con otras mujeres y cómo me estoy construyendo a mí misma a partir de todos esos conocimientos teóricos y empíricos, de todo ese sistema de conducta, de todo ese sistema cultural que nos ha llevado a lo que somos el día de hoy. Por eso decimos, requerimos una visión crítica, ser capaces de cuestionar eso que estamos viendo, pero también lo que estamos haciendo. Entonces, es decir, es una cuestión dialéctica donde voy y vengo, donde niego lo que sucedió y negarlo no es decir, yo no lo hice, sino decir, no es correcto, no estuvo bien, ¿no? Es un poco como ese proceso de aprendizajes de que si ya vi la cáscara que está ahí tirada, voy y paso por ahí para caerme, ¿no? O sea, tiene que haber un proceso sí de conciencia, digo, yo lo pongo en términos muy sencillos, pero sabemos que no es fácil, es tirar todos esos aprendizajes, pero también costumbres que muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos, ¿no? Por eso requiere de una visión crítica permanente y constante. Ese proceso de deconstrucción depende de qué ángulo lo veamos. Yo, Zulema, creo particularmente, y por eso los puse aquí, que son dos conceptos que no están peleados. Me parece que no están peleados, aun cuando el día de hoy haya miles, o no sé si miles, pero muchísimas textos, teoría y etcétera, que sí habla de que sororidad y afidamiento no son lo mismo. Yo, efectivamente, no son lo mismo, pero no me parece tampoco que esté peleado. Cualquiera de las dos cosas, o ambas, si decidimos aplicarlas a nuestros propios procesos de deconstrucción, nos van a permitir empezar a gestar estos cambios de los que tanta necesidad tenemos. El afidamento, les decía yo, viene es un término que se utiliza en Italia, en la escuela de Milán. De hecho, el material o todo lo que hay en relación viene de ahí y parten necesariamente de la confianza y de la autoridad. Esta idea nos deja ver, en el fondo, el afidamiento no es más que otra cosa que una alianza entre mujeres. Una alianza basada en la confianza que se tiene de la otra y del otro, pero también del reconocimiento que se tiene de las capacidades y de las posibilidades de la otra o del otro. No, del otro no, nada más de la otra. Y nos lleva necesariamente a un reconocimiento a partir de la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo un problema, salgo corriendo y le llamo regularmente yo a una amiga. Le puedo hablar a Alejandra, le puedo hablar a Vania, le puedo hablar a Rosita, le puedo hablar a Xochitl, no sé, ¿no? Salgo corriendo y le llamo a esa amiga, o a lo mejor no siempre es la misma, busco a esa persona con la que yo me siento en confianza, pero que sé que a lo mejor me va a poder ayudar de alguna manera. Le otorgo la autoridad para que me ayude a resolver un problema que yo tengo. Se dice que este afidamiento entre mujeres o para las mujeres surge casi de manera natural y espontánea, solo que regularmente no lo vemos. Es una cuestión que se tiene desde siempre, ese correr a buscar a mi amiga o a mis amigas o a mi grupo en donde me siento identificada, querida, reconocida, que sé que me van a apapachar o que me van a jalar la oreja y me van a decir, pues quédate aquí a pasar la noche, no hay bronca, ¿no? Eso es el afidamiento.
pero no es un término que nada más se queda como tan en lo práctico. Sí tiene una necesidad política, es decir, de acción, de ir más allá. Esa confianza se genera por los vínculos diarios, por la cotidianidad, por las similitudes que generamos, pero también por las diferencias. Es entender justamente esa conciencia, es generar esa conciencia mía a partir de la otra y de la otra a partir de mí misma. No es una cosa sencilla, por eso se está hablando, primero necesitamos esa visión crítica que nos permite ir deconstruyendo y después vamos tomando esas decisiones. ¿Cómo hacemos funcional estos grupos de mujeres que no necesariamente son los grandes grupos de mujeres o las grandes organizaciones políticas, sino que son acá en lo inmediato, que nos permite ir generando otras dinámicas, lo que se le llama política de mujeres, ¿no? Una política no basada en relaciones jerárquicas, sino en el reconocimiento mutuo. Sí requiere de muchísima empatía y un trabajo muy específico, insisto, de darle la autoridad a una mujer, a quien tiene la capacidad para ejercerla. ¿Es un asunto de confianza? Sí. Entonces, digamos, aquí lo voy a dejar, si no aquí nos vamos por mucho, porque es un tema bien bonito, bien rico y que apela además a la buena onda, ¿no? Hoy se requiere ser buena onda. Entonces, por otro lado, tenemos un concepto que ya ustedes conocen mucho, que es sororidad, que efectivamente habla de una hermandad entre mujeres. Y yo acá les puse esta tablita que me encontré en redes sociales, que me gustó, ¿no? Algunos de los ejemplos, pero antes de entrar al tema, si viene de soror, de hermandad, y yo digo que no están peleados, porque si bien la sororidad apela siempre a entender a la otra como que es igual, en términos reales no siempre somos iguales, ¿no? Y a eso sí apela el afidamento, por ejemplo. Es también a reconocer que una mujer cuando a veces llega a un cargo público se mancha y actúa exactamente igual que si fuera un hombre, ¿no? O sea, yo conozco N cantidad de casos de mujeres que están ejerciendo un cargo público o privado y que suelen ser sumamente agresivas, violentas, competidoras, etcétera, con otras mujeres o principalmente con otras mujeres en todos los espacios. Lo sé desde las médicas, lo he visto en empresas privadas, lo he visto mucho en gobierno, en fin, ¿no? O sea, y eso, desde una perspectiva sororaria, pues dices, chale, ¿no? O sea, tratas de entender el contexto de la persona y tal, pero en términos reales no te ayuda, porque el afidamento sí tiene que ver con generar un vínculo una acción práctica para resolver problemáticas que no son comunes. Vengo llorando porque me golpearon, me van a limpiar la sangre, me van a llevar al Ministerio Público a declarar, en fin, ¿no? O sea, estoy buscando una acción. No vengo a llorar y acá a buscar nada más el hombro, sino sí quiero actuar. En la sororidad regularmente, y sucede que cuáles son, no se quedan tan claros los límites de la sororidad y de pronto sufrimos abusos. Y es por eso que hay quienes dicen o una o la otra. Pero a mí me parece que no están peleadas. La sororidad apela más a una actitud mía, ¿no? Justamente en este proceso de deconstrucción, de decir, a ver, yo tengo estas necesidades y estas carencias, la otra persona tiene necesidades y tiene carencias. Es ponerme también en el lugar de la otra persona para entender su contexto, para entender incluso su actuar, pero también se vale del otro lado. Entonces, digamos que de manera general tenemos estos dos conceptos, más trabajado acá, el de la sororidad, más cercano incluso, pero no está peleado. Hoy en día hay ya muchas corrientes de pensamiento y de acción que apelan al afidamiento como un mecanismo político que puede resolver conflictos, que puede transformar las relaciones y que apela a un mecanismo político completamente diferente, sin jerarquías, y quien ejerce la autoridad, no así el poder, la autoridad, es quien tiene la confianza del resto. Así. Bueno, nada más para ejemplificar en términos de sororidad, son creo que 10, 11 pasitos los que nos sugieren acá. Paremos de juzgar nuestra apariencia física. Ahí se las dejo para sus propios procesos de deconstrucción, de análisis desde ustedes mismas. Las decisiones sobre nuestro cuerpo son solo nuestras, evitemos juicios, respetemos las formas en las que las demás viven o eligen vivir su sexualidad, no justifiquemos acoso, violencia contra las mujeres, esos chistes sexistas duelen de verdad. Evitemos reproducir ideas y juicios sobre nosotras, seamos amables y generosas con las demás,
generemos red de seguridad, sumemos a todas las amigas que podamos, ¿no? Cuando una mujer nos quiere hablar mal de otra, expliquémosle el grave error que está cometiendo. Con nuestras amigas, incluyamos el autocuidado. Este tema del autocuidado, si bien no es el tema de hoy, pero sí me gustaría hacer, de pronto utilizamos como feministas, ¿no? O que estamos así bien emocionadas con los cambios y los procesos, un montón de cosas. El autocuidado requiere, en una sociedad donde la violencia es estructural, es muy difícil poder ejercer un autocuidado. Sí es necesario que pensemos yo, ponerme en el centro de mi vida, ¿no? Y decir de aquí para allá, porque eso me va a permitir cuidarme y procurarme. Y justamente ahí también recae el afidamiento, ¿no? O sea, también tengo necesidades, también quiero hacer cosas y aportarle a los cambios, ¿no? Aun cuando yo no tuviera una voz autorizada, puedo generar los cambios, puedo encabezar los cambios, puedo liderar los cambios. El afidamiento también parte de una necesidad, y les decía yo, crítica, incluso hasta de esas que son nuestras autoridades, que ustedes ya lo criticaron ampliamente en el chat el viernes, la academia, por ejemplo. La academia es una de las grandes autoridades que son casi incuestionables. Vemos cómo prácticamente todas las mujeres que han ocupado cargos tienen un vínculo estrecho con la academia. No es que esté mal, pero no ha habido los resultados que esperábamos. Entonces, visión crítica, ¿no? Iniciemos estos procesos, abramos, aperturemos otras posibilidades, ¿no? No todas las mujeres tienen la posibilidad de estudiar un doctorado, y eso hay que reconocerlo también en las estructuras de gobierno, también en las academias. Hay que reconocer esta otra producción del conocimiento, ¿no? Y sí es una visión muy sororaria y sí tiene que ver con estas dos herramientas que nos permiten empezar a construir otras realidades, otras inercias. De alguna forma está ocurriendo en América Latina, es muy interesante lo que está sucediendo y ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Qué sucede en México hoy? Como lo decíamos, pues sí, hay un montón de leyes, de normativas que nos permiten, o que se supone, incluso tenemos la ley de acceso a las mujeres por una vida libre de violencia. Hay muchos instrumentos, realmente son bastantes, sobre todo en materia de derechos humanos, porque esta base o este piso que nos ha costado tanto trabajo ganar, pues se traduce ahí en los derechos humanos que tenemos como humanas. ¿No? Dice Marcela Lagarde que la individualidad como la diferencia por determinación propia o genética y para eliminar las marcas opresivas del género, semejanza por encima de sus diferencias. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente México es sumamente diverso, que seguimos teniendo un montón de demandas. Hace unos meses rechazaron la ley, la despenalización del aborto en Guanajuato. Hemos visto cómo han cerrado muchos espacios para atender a las mujeres víctimas de violencia. Yo misma el fin de semana me costó un trabajazo encontrar un albergue para una persona. Y bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que más allá de esas diferencias que ya tenemos que empezar a encontrar esas semejanzas por encima de las diferencias para poder eliminar esas marcas opresivas que representa el patriarcado en nuestro país. Aquí hay ejemplos de marchas, de peticiones, de solicitudes, de necesidades, de dolores que se traducen en movimientos, en salir a la calle, a encontrarnos, como decía Rita Segato. Efectivamente, en un sistema democrático las legislaciones son fundamentales. En México las hay, no carecemos de ella. Y como en muchos otros países del mundo, han sido resultado de grandes debates y peleas y pleitos y vidas de la izquierda, en términos formales, ¿no? Y hay que decirlo así, sobre todo aquí en México. Y también pues requiere de un entramaje articulado, capaz de políticas públicas que dé salida. No hemos logrado generar políticas públicas adecuadas, esa es la verdad, ese es uno de los retos que ya veremos adelante. Y mucho tiene que ver con esta idea que se tiene, sí, del federalismo, por eso es feminismo, sí es un curso de feminismo, pero no podemos negar que hay un sistema central federal en México que también impide permear a donde se tiene que llegar, y de ahí la importancia de estos conocimientos de América Latina, de esas particularidades, porque somos muy diversas, o sea, no solamente somos mujeres, o la mayoría somos mujeres pobres, sino que también mujeres pobres indígenas, mujeres pobres discapacitadas, y lo platicábamos el viernes, mujeres pobres adultas mayores. Entonces, hay situaciones que cruzan y que atraviesan y que no hemos sido capaces a través de la política pública de atender todas esas diferencias y reducir esas desigualdades.
la perspectiva de género ha aportado muchísimo, 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 muchísimo para que se puedan analizar estos puntos. Les decía yo, la mayoría de quienes han dirigido aquí los espacios de mujeres son académicas, la gran mayoría son y siguen siendo, con mayor o menor éxito, pero sí me parece, y creo yo, y quiero pensarlo, y se las dejo para que ustedes reflexionen y para que me digan, ¿estás loca? O me digan, no sé, pero creo yo que sí hay que pensar como que en ese vínculo tan frío que se da entre la academia y la realidad, entre la política y la realidad. De pronto vemos tantos discursos, tantas iniciativas, tantas cosas tan importantes, tan ricas, tan llenas de feminismo incluso, pero no se traducen en nuestra realidad. Yo sigo viendo niñas a las 11, 12 de la noche en circunstancias lamentables, ¿no? Casi, casi tratantes que evidentemente hay una situación de trata, por ejemplo. Y son temas que no se discuten ampliamente a nivel público. Ustedes díganme en los discursos de presidentes, ¿quién habló de la trata de personas? ¿Hasta dónde profundizaron con el tema de la trata, de la prostitución? Y son temas que vulneran profundamente la vida y situación de las mujeres en nuestro país. Aun cuando el PRI nacional tiene fuera de su sede un montón de situaciones, dicen que de prostitución, yo francamente creo que es trata de personas lo que está sucediendo ahí, pero bueno, no es tema de acá. Y otro de los caminos que hemos tomado es la participación sustantiva. La participación de las mujeres de manera sustantiva implica más que el mero hecho electoral, que implica más allá de ir a votar cada 3 o cada 6 años, según sea el caso. Implica incluso ser más allá de ser votada. Tiene que ver con una participación consciente, constante, permanente de todos los asuntos públicos. En el área en la que a mí me interesa, en el área en la que yo quiera, desee, necesite participar, pero tiene que ser una participación mucho más profunda. Quizá, no, bueno, de todos modos la participación electoral tampoco es, ay, caramba, ¿no? La participación electoral, pero digamos que es la más recurrente. Entonces, es importante empezar a establecer nuevos canales de participación. Hay, por ejemplo, en la Ciudad de México una ley obsoleta de participación ciudadana, muy obsoleta además, que respondía a otras necesidades y a otros intereses. O sea, nada que ver, ¿no? Sí faltan esos mecanismos y ahí es donde podemos participar, de ahí es donde tenemos que entrarle. Y hay otras dinámicas que se van dando a nivel mundial y que han sido indispensables a lo mejor para empezar a generar los cambios con sus asegúnes, ¿no? Con nuestras propias particularidades, con nuestra propia resignificación. Eh, Hoy en día hablábamos de que el feminismo implica no solamente a las mujeres, sino también a la política y cómo vinculamos, cómo vamos generando esas posibles soluciones. Y aquí me voy a referir a un tema que es muy, muy común, que tiene que ver justamente con esta dinámica de lo global a lo local, y me voy a referir a un cambio institucional que tiene que ver con algo que Rosita ya nos comentaba en algún momento, ¿no? La conferencia de Beijing en 1995. A partir de este momento hay un concepto que es clave y que va a dirigir prácticamente todas las acciones de los estados nacionales, que tiene que ver con el empoderamiento, que un concepto que en lo personal no me gusta, pero que sin duda es necesario, ¿no? Es necesario desde la óptica de la administración pública, es necesario estar hablando de este tema en la calle para que, o sea, en la medida en que empecemos, hay quienes dicen, no, hay que manosear los conceptos. Yo digo que sí los manoseamos y que sí hablemos de estos temas en la calle, en las tortillas, y que sí la doña y la amiga y la niña pueden decir empoderamiento, ¿no? Como ese proceso por el cual las mujeres, en un contexto de desventaja, como en el que estamos por las barreras del género, adquieren o refuerzan sus capacidades, estrategias y protagonismo, tanto en el plano individual como en el colectivo, para alcanzar una vida autónoma en la que puedan participar en términos de igualdad en el acceso de los recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida personal y social. Este es uno de los, creo yo, y digo, son muchísimas las cosas que podemos tener de estos cambios institucionales o de este feminismo institucional, muchísimos. De hecho, creo que toda la parte jurídica y todos los derechos y el reconocimiento jurídico de las mujeres tiene y se reconfigura justamente en esta institucionalidad del feminismo. Pero creo que el concepto clave es el empoderamiento desde esta óptica y que me parece importante que sí lo estemos retomando. ¿Qué estamos haciendo
para empoderarnos, nosotras primero. ¿Y qué está haciendo el gobierno? ¿Qué observo? ¿Qué están haciendo las instituciones? ¿Qué están haciendo las empresas para empoderarnos? ¿Es eso lo que necesitamos? ¿Es eso lo que queremos? ¿Sí es en esos términos? Este es un concepto que tomé de Tribuna Feminista. Cuando puedan, échenle un vistazo. Está padre el material. Hay muchos artículos de opinión, muchas ideas. Ahorita yo creo que ya más o menos tenemos elementos para agarrar estos debates teóricos o empezar a analizar estas situaciones, pero si no, pues ahí estamos, ¿no? Para ayudarnos, para colaborar. Y por otro lado, el feminismo se necesita hoy en día, salvo lo que ustedes opinen y me gustaría escucharlas, creo yo que no podemos negar que hay toda una construcción del Estado que más o menos ha sido constante, ¿no? No podemos negar que por lo menos en los discursos hay posibilidades, ¿no? Hay un futuro para las mujeres y para el feminismo. Sin embargo, pues decimos que el feminismo encuentra un espacio de mayor desarrollo o un terreno mucho más fértil en espacios democráticos. Y cuando no los hay, el feminismo permite crear esos espacios democráticos. De esta forma no está peleado una democracia incluso formal y una democracia incluso electoral con estas perspectivas feministas, aun cuando estén apostando a otras formas de organización. Si no hay un espacio democrático, el feminismo puede crear ese espacio, puede generar una asamblea, puede hacer que se tomen decisiones, puede fomentar otras dinámicas, por lo menos en el espacio local, pero también puede ocurrir a niveles más amplios, en esferas más amplias. La academia, como les decía, ha estado presente en todos los momentos institucionales en México, la sociedad civil organizada también desde que aparece como tal, porque ha posibilitado la inclusión de los temas prioritarios en la agenda pública y ha contribuido con los gobiernos locales y con el federal, así como con los otros poderes. Es muy común que veamos este documento, este resultado del análisis que hizo la Cámara de Diputados con la UNAM, o este documento es resultado del trabajo que hizo el Partido de la Revolución Democrática con la Ibero, ¿no? O sea, sí es muy común que empecemos a encontrar estos vínculos entre la academia y la actividad política, entre la academia y el gobierno, pero también la sociedad civil organizada ha permitido generar otros conocimientos y especializar a muchas organizaciones y personas para que puedan tener la posibilidad de consultarles o de proponer acciones, de proponer legislaciones y políticas públicas. Todos hoy en día en México, todos los partidos políticos incluyen una agenda de mujeres o de género como parte sustantiva, por lo menos, de sus discursos, por lo menos. Hay algunos que avanzan más, que llegan con cuestiones mucho más concretas, operables, prácticas, pero también que no generan tanta bronca, pues tanto debate, ¿no? Porque también se juegan otras cosas. Pero para unas y otros, pues sabemos que no basta con tener los instrumentos normativos. Por eso hay que apelar a estas otras formas que veíamos anteriormente de organización. O por eso se propone apelar a estas otras formas. ¿Qué tenemos el día de hoy? Pues el día de hoy tenemos un montón de acceso, o lo que conocemos como la hiperconectividad, ¿no? En todo momento estamos conectadas, estamos conectados, ya hay quienes hacen uso del Internet de las cosas, ¿no? Ya prenden el refri, lo apagan, lo lavan desde sus celulares. Entonces, estamos inmersas en otras dinámicas, en nuevas formas de organización social y al final del día seguimos y seguimos reproduciéndonos socialmente y sigue habiendo más vida y esa nueva vida pues parece que no está entrando en estas nuevas dinámicas y en estas nuevas lógicas. Tampoco hemos sido tan efectivas y efectivos en los espacios privados, en las familias, para empezar a generar estas grandes dinámicas, ¿no? Hoy en día nos encontramos contra un número grande de problemas. Quise meter este glosario de nuevas posibilidades, ¿no? A partir de estos mecanismos nuevos de hiperconectividad, que me quiero ir un poquito más hacia este terreno porque es lo actual, porque además he notado que hay como mucho interés en esto que tiene que ver con el manejo de las redes sociales, que tiene que ver con un activismo en las redes sociales, aunque a la vieja escuela no nos guste tanto, ¿no? Nos gusta más salir a la calle, salir a protestar, aventar el glitter, no sé, ¿no? Otras cosas. Pues bueno, digamos que también a partir del manejo y del uso de estas tecnologías y de las redes sociales se empieza a construir otra realidad.
que nos es ajena, no sé si valga la pena ahora juzgarla como buena o mala, pero lo cierto es que así es, ¿no? Y con ello, pues otros problemas, otras problemáticas, tanto buenas como malas. Por ejemplo, tenemos el caso del Me Too, que ustedes tendrán mejor opinión que yo, en el cual pues, se denuncia principalmente la violencia sexual o el abuso sexual a través de las redes, que no a todo el mundo le ha agradado porque, ay, es que es despersonalizado, es que danos la cara, ¿no? Cuando no saben todas las situaciones y circunstancias de violencia que muchas veces acompañan, ¿no? Esa denuncia. Esos dolores, decíamos, que muchas veces se niegan, ¿no? Regularmente negamos esa parte, los dolores, pero que sí tienen un papel muy importante. A partir de esto, del Me Too, se ha generado a nivel mundial todo un movimiento para exhibir, están los tendederos del acoso en las universidades públicas, incluso me ha tocado ver en preparatorias, ¿no? Que ya ponen ahí es acosador y así, en fin. Entonces, me parece que ha habido ya, o a partir de estos movimientos que tienen una orientación más global, más amplia, empieza a gestarse movimientos más locales y que tienen un gran impulso gracias a las redes o que se conocen gracias a las redes sociales, aunque eso también ha llevado pues a otros problemas como el ciberacoso, el grooming, el sexting, el ciberbullying o el ciberdating, que son a mí me brinca mucho este tema. Yo tengo una hija de 9 años y entonces, pues hoy la virtualidad es la neta del planeta, toma clases virtuales, ¿no? Como casi todos los niños en este país, casi, ¿no? Los acceso y se puede, hay que decirlo también, ¿no? Es muy desigual la estrategia de la educación, pero bueno, amplía más la desigualdad, pero bueno, no es tema de hoy. Entonces me preocupa y es importante que tengamos en el radar que esto está pasando, ¿eh? Las chavas y los chavos hoy se relacionan pasándose sus packs, sí es cierto, pero también de ahí surgen otras situaciones. Es importante hablarlo, aun cuando no seamos responsables de la vida de otra persona, es importante hablarlo, es importante comentar con otras personas, en otros espacios, en la escuela, en la casa, en el mercado. Es importante decir, esto está pasando, a esto nos exponemos en las redes sociales. El PRD hizo un material, por cierto, de protección de infancia, me parece, en las redes sociales, muy bueno, consúltenlo, pídanlo, hay que decirle a Vania que se los comparta. Está, creo yo, bastante bien. Aunque estas situaciones son no exclusivas, pero sí son principalmente, o las principales agredidas por este tipo de delitos, sí seguimos siendo las mujeres, hay que decirlo. Acá en México está la policía cibernética, en fin, hay que tener toda la información necesaria para estar al día de lo que está sucediendo hoy con estas nuevas realidades. Y acá les puse un video que justamente creo que les va a interesar mucho, porque además ya lo han manifestado en algún caso. Vamos a ver nada más dos movimientos feministas, digamos, de uno que es el ciberfeminismo y otro que es el feminismo comunitario, como ejemplos de todo lo que está sucediendo, no solamente aquí en México, sino también en otras latitudes. Del ciberfeminismo me gusta. Yo no estoy tan de acuerdo en los muchos feminismos, pero bueno, ¿no? Son diferentes formas de entender la realidad, pero sobre todo es una cuestión más práctica, ¿no? De cómo actuamos. O sea, sí ya entendí el sistema patriarcal, ahora cómo le voy a entrar a la onda. Entonces, ese cómo nos lo ofrecen muchas visiones. Hoy hay muchas más, se ha diversificado más esta perspectiva y una de ellas es esta, la del ciberfeminismo. Feminismo fue acuñado en los años 90, inspirado en Donna Haraway, la teórica feminista que escribió el libro Cyborg Manifesto, que se publicó en 1984. Donna Haraway propone a la cyborg como la líder del nuevo orden mundial. Para humana, para máquina, este cyborg reta a los sesgos raciales y patriarcales. Las ciberfeministas se preguntan, ¿podríamos usar la tecnología para hackear el código del patriarcado? Los colectivos Old Boys Network de Berlín y BNX Matrix de Australia se apropiaron del movimiento en los 90. En 1991, BNX Matrix publicó su manifiesto. We are the modern cunt-positive anti-reason. Unbounded, unleashed, unforgiving. We see art with our cunt. We make art with our cunt. We believe in joystice, madness, holiness, and poetry. We are the virus of the New World Disorder. Rupturing the symbolic from within saboteurs of Big Daddy mainframe. The clitoris is the direct line to the Matrix. The Venus Matrix. Terminators of the moral code, mercenaries of slime.
Go down on the altar of abjection, breaking the visceral temple. We speak in tongues. Irritating, disrupting, disseminating, corrupting the discourse. We are the future cunt. Por decisión unánime de las fundadoras del movimiento, se decidió por consenso que no habría una definición sobre lo que sí es el ciberfeminismo. Así que juntas elaboraron 100 antítesis sobre todo lo que no es el ciberfeminismo. El ciberfeminismo aborda temas como el acoso sexual, el biohacking, el anonimato, la privacidad, los derechos reproductivos, el trabajo, el sexismo en la industria de la tecnología y la disidencia de género. Se manifiesta transversalmente entre la filosofía, el arte, el performance, la política, el activismo y la teoría de género. Algunas teóricas de este movimiento son, por ejemplo, Rosy Braidotti, quien apuesta por un pensamiento post-antropocéntrico. Ella apuesta por el posthumanismo. También está Sadie Plant, quien tiene un proyecto en el que se dedicó a darle su lugar a todas las mujeres en la tecnología que habían sido ignoradas históricamente. Judy Mahman, por otro lado, hace la pregunta acerca de si la tecnología es realmente neutral y hace la pregunta sobre si la tecnología realmente incentiva la desigualdad. O también Helen Hester, quien aborda políticas reproductivas y aborda también el futuro del trabajo desde una perspectiva xenofeminista. El ciberfeminismo se asume como inclusivo, sin embargo, también asume que sus consumidoras son de clase media alta, con experiencia académica y además que hablan inglés. Y hay muchos colectivos a nivel global que han realmente retado todo esto. En el afán de ir más allá de la computadora, por ejemplo, Faith Fielding fundó el colectivo Subrosa. Este colectivo combina arte, política y tecnología y buscan explorar el impacto de la biotecnología en el cuerpo de la mujer. Por otro lado, los colectivos xenofeministas como Laboria Cubonics, quienes nacieron en el 2014, buscan hackear el género. Este colectivo cree que las hormonas sexuales deben estar disponibles para todas las personas y apuestan por plataformas de código abierto que hagan que esto sea posible para cualquier persona en su casa. En Latinoamérica, las ciberfeministas están abordando la manera en la que habitamos Internet desde la precariedad de las infraestructuras y también visibilizando la desigualdad y el racismo. Las mujeres y las disidencias de género tenemos la de perder, no solo en el mundo material, sino también por las violencias que vivimos en el ciberespacio. Sin embargo, optamos por no guardar silencio y no apagar nuestros dispositivos. Movimientos como Ni Una Menos son ejemplos del uso de las tecnologías de la información para la lucha en contra de los feminicidios. Las tecnologías nos permiten comunicarnos, documentar, generar redes, generar identidad, compartir información y conocimiento. Además, cada día formas parte de nuestra cotidianidad. Por eso es muy importante que reclamemos nuestro lugar en el ciberespacio. El ciberactivismo feminista es una puerta hacia el ciberfeminismo. ¿Qué tal? Súper interesante, no sé qué les parece. A mí me gusta ponerlo porque de repente nos encajamos en las dinámicas emocionales y somos también de pronto dadas y dados a negar, ¿no? O a descalificar. No, pues es que es muy sectario, ¿no? Nada más va para las mujeres blancas, ¿no? De clase media o para las burguesas, que ya ni utilizamos el término burguesía hoy, más que como para... En términos como de mofa, ¿no? Así de, ay, de la burguesía. Pero en términos reales, pues sí existe, ¿no? Sí sigue habiendo sectores medios, pero que pues para nada son una clase media. En fin, es importante empezar a tener este panorama, abrirnos a estas nuevas posibilidades. A mí en lo personal no me encanta, pero es fundamental. Aquí es justamente en términos ya reales, cuando estamos viviendo la cotidianidad, cuando yo estoy platicando, por ejemplo, este curso, Introducción al Feminismo, lo hago en las comunidades, pero no se llama Introducción al Feminismo, se llama Diálogos en Café de Construyendo entre Mujeres. Y son charlas y no utilizamos ningún material, solamente platicamos en términos muy de afidamento y sororidad, y vamos construyendo estas posibilidades. Pero no es lo único, ni es la neta del planeta, pero todo aporta. O sea, todas las posibilidades que tengamos de generar una duda, de generar un intento diferente, de proponer una alternativa, de pensar otra posibilidad, aportan a los cambios que requerimos. Otra posibilidad es el feminismo comunitario, y lo elegí porque me encanta esta mujer. Ahorita la van a ver, además, súper clara. Es de Guatemala.
regularmente no hablamos de Centroamérica. Este es un curso de introducción al feminismo. A mí me hubiera encantado quedarnos hablando un poquito más de las mujeres de América Latina, de México, de Centroamérica, porque de pronto también en estos discursos, grandes discursos hegemónicos, se pierde esa parte. Pero tiene mucho que ver con esa producción fina del conocimiento que siempre hemos tenido en América Latina y que se sigue dando. Les voy a poner este otro video para que lo chequemos y ahorita comentamos. El sistema patriarcal está sistemáticamente configurado para que muramos con cuerpos infelices. Luchas también pasan por la sanación de estos cuerpos que han tenido múltiples opresiones. Es en estos cuerpos donde radica la energía vital para emanciparnos. No se espera que rompamos la enemistad histórica entre mujeres y nos reconozcamos y nos nombremos y nos autoconvoquemos, reconociendo la sabiduría plural de mujeres. Es decir, toda la memoria sanadora de las abuelas, de las madres, de las tías, de las hermanas, a través de reconocernos en las fases de los ciclos lunares, las plantas, las hierbas, el agua, la tierra. No solo sanarnos por estar bien y sentir bien los cuerpos, sino cómo también traemos la intencionalidad feminista comunitaria de hacer política la sanación. Nosotras decimos sanando tú, sano yo, y sanando yo, sanas tú. Creemos que cuerpos sanados son cuerpos que también se emancipan. ¿Qué les parece? Adelante. Bueno, ahí me escuchan. Sí, es que no sé si, ¿sí? ¿Ya? Bueno, mira, yo creo que esto es muy, un material que difunde, yo creo que, ante todo, a mí me llamó mucho la atención. Esto no tenía yo, como gran parte del material, que ahorita aquí nos han hecho el favor de proporcionarnos durante el curso, es la mayor parte yo no tenía conocimiento de él. Lo que acabas de ponernos ahorita durante estos videos me pareció, me sorprendió muchísimo, porque yo creo que lo verdaderamente importante, no solamente de este curso, sino todo lo que seamos nosotros capaces de conocer, de adquirir un nuevo conocimiento, es precisamente el hecho de que hay más formas de que la gente conozca, incluso, por ejemplo, el derecho a lo que tenemos, no solamente como mujeres, sino también como individuos. O sea, en las comunidades es en uno de los lugares que obviamente más se vulneran estos derechos, y el que alguien levante la mano y que lo estemos conociendo, incluso la gente que estamos lejanas a esas comunidades, y que no tengamos conocimiento precisamente de todas esas situaciones, yo creo que es sumamente importante, porque es una forma de seguir divulgando precisamente toda la cuestión de estas libertades, y la lucha que también se ha gestado precisamente como todo eso, desde lugares pequeños o desde lugares oprimidos, y que finalmente a lo mejor alguien que tiene un poquito más de conocimiento lo comparta, y pues finalmente lo importante es que todos tengamos conocimiento y todos practiquemos precisamente con esta cuestión de las libertades y de los derechos que también se tienen. Sí,
Total y absolutamente de acuerdo. Muchas gracias, Victoria. Ya que, adelante. Sí, bueno, para empezar, los videos me parecieron muy, muy interesantes. Me gustó mucho el de feminismo comunitario porque, o sea, como que todos los temas que aborda y aparte, exacto, es un sector de la población que muchas veces se ha olvidado, ¿no? Y la verdad, o sea, a mí sí me ponía como que muy triste todas las injusticias y las violaciones que sufrían las personas. O sea, yo era como ver que niñas de 11, 12 años ya tenían que casarse o no podían como que elegir una pareja ni tener una vida y vivían, o sea, sí subordinadas prácticamente a un hombre. O sea, eso la verdad, hasta ahorita cuando iba a los pueblos o así, me daba cuenta que serían como que esas prácticas, sí, la verdad sí me entristecía mucho. Entonces creo que, o sea, el feminismo comunitario me pareció, o sea, que sí debemos de seguir con estas prácticas y lo que hablabas de que sí existen alternativas porque, bueno, de comenzar a hacer las cosas en estos momentos, porque igual cuando comencé el curso era una pregunta que tenía muy constante de o sea, entiendo que tiene que empezar como un proceso de construcción, de comenzar a cambiar el chip que ya tenemos incrustado. Yo siempre lo veo así como que un chip que ya nos incrustaron y que es muy difícil poderlo modificar, pero pues que sí se puede, ¿no? Pero pues obviamente necesitamos de tiempo y pues va a ser como que de forma paulatina porque ya es una cultura que tenemos muy arraigada y que sí va a costar mucho que terminemos con ella. Pero ahorita que menciona, o sea, que nos pusiste los videos del ciberfeminismo y del feminismo comunitario, o sea, sí, yo sé que sí hay alternativas y que sí podemos hacerlo desde nuestra trinchera, en este caso, pues comenzar a modificar ciertas prácticas, o sea, como lo que mencionabas, de comenzar a hablar con amigas, de justo igual pensé mucho cuando siempre decimos el típico comentario de ahí tú estás más bonita o no sé, o siempre el decirnos zorras entre nosotras o ese tipo de cosas, yo siento que sí son como pequeños detalles que no nos damos cuenta y que de verdad van a marcar mucho la diferencia. Entonces, no sé, yo la verdad sí me gustaría como ahondar un poco más en en dos cuestiones, más que nada también en el feminismo comunitario, porque sí siento que las comunidades indígenas se han olvidado mucho. O sea, sí hemos dejado mucho de lado y la verdad sí necesitamos ya, son una parte muy importante y pues son nuestra identidad como mexicanos y que incluso nosotros mismos las discriminamos, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante ya comenzar a tomar acción en estas cuestiones y la verdad me súper encantaron ambos videos. Muchas gracias, ya que Oscar y también Rosita, creo que me habías pedido antes la palabra, Rosita, y después le damos la palabra a Oscar Iván, ¿vale? Adelante, Rosita, por favor. Qué barbaridad, interesantísima esta sesión, muy importante. Yo quisiera nada más puntualizar algunas cuestiones, no puntualizar, proponer. En primer lugar, me parece fundamental que para conocer o hablar en materia de derechos humanos, podamos compartir en el chat lo que es la famosa triada, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos de derechos civiles y políticos, así como los económicos, sociales, etcétera. Ese material está hasta resumido por las propias Naciones Unidas y me parece sustancial como un elemento de referencia que debiéramos tener a la mano, pues si no para estudiarlo para este curso, sí para conocimiento en general. Voy a empezar con lo del Estado. México sigue siendo un Estado llamado de bienestar social. Solo hay 3 países en el continente latinoamericano y caribeño que tienen un concepto que es un concepto ancestral, que es el del buen vivir. Se trata de un paradigma, hablando de comunidades, comunitario que implica una práctica cotidiana de respeto, armonía, equilibrio. Bueno, en Ecuador, El Salvador y en Bolivia se les reconoce como el equilibrio y la armonía con la Pachamama, con la tierra, es decir, con lo que es nuestras ancestras y ancestros. Por cierto, hay que seguir usando el lenguaje incluyente porque ya había 2 compañeros que hablaban en nosotros. Entonces, me parece muy interesante poder establecer las diferencias de un Estado y otro. Porque el Estado de Bienestar Social es un Estado proteccionista, donde unos cuantos, como bien informaste, controlan todo el mercado, etcétera, y la mayoría se empobrece cada vez más.
Comento sobre lo de las mujeres y la sororidad. Yo he escuchado a lo largo de mi vida, que es un poquito larga, la expresión que las mujeres somos las primeras enemigas de las mujeres. Yo soy de las que combate esa idea, porque sí creo en la sororidad, creo en el afidamento, en términos de esa hermandad y de esa construcción de respeto y de reconocimiento mutuos. Yo lo quería señalar porque no me podía quedar con él. Sin embargo, coincido con su lema cuando nos comenta que a veces mujeres en determinados papeles o cargos reproducen mecánicamente una cultura, que en este caso es la cultura patriarcal. Pongo rapidísimo un ejemplo. Hace muchos años, en la 56 legislatura, yo impulsé, entre otros tantos, puntos de acuerdo de reconocimiento de saludo al aniversario 20 de la República Árabe Saharaui Democrática. Saqué por consenso dicho punto de acuerdo, pero cuando propuse un punto de acuerdo de saludo al segundo congreso de las mujeres de dicha república, porque fuimos allá en el marco de este aniversario, quienes se negaron fueron mujeres a suscribirlo. Así de simple. Entonces, ¿por qué razón? Pues porque se trataba de mujeres árabes saharauis en campamentos de refugiados y que México mantiene relaciones con Marruecos. En fin, dieron un conjunto de argumentaciones que nada que ver con un saludo a un congreso de mujeres revolucionarias. Bueno, para ir concluyendo, yo creo que las feministas no somos solo antipatriarcales, también somos anticapitalistas. Eso se liga a lo que decíamos al principio sobre el Estado. Y quiero decir que leí que, no sé si quién fue, que escribió en el chat, no me fijé bien, sobre las leyes, que las leyes pueden ser buenas pero que no se aplican. Bueno, hay que decir que en este país, yo sostengo que México es mágico. Primero tuvimos una ley general de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en 2007 y fue hasta 2011 cuando se nos reconoce el derecho de personas en las reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Aún cuando México tiene cerca de 102, arriesgo a equivocarme, tratados internacionales en la materia suscritos y ratificados desde mucho antes. Quiero terminar comentando dos cosas. La 56 legislatura realizó un conjunto de foros de participación ciudadana para la elaboración de la Ley General de Participación Ciudadana. Pero llega una nueva legislatura, es como los ayuntamientos, llega un nuevo cabildo y borran lo que se ha hecho y todo. Valga como ejemplo que desde el 79 en la Cámara está la iniciativa de la Coalición de Izquierda para la despenalización del aborto, es decir, por una maternidad libre y voluntaria y un aborto libre y gratuito. Y hay un conjunto de iniciativas que son hasta más atrasadas que la que se metió en 79 y siguen en la congeladora. ¿Por qué? Porque cada quien quiere poner su sello. Y bueno, no me quiero detener en eso, pero así. Y finalmente, sobre lo de los partidos políticos que cuentan con una agenda de mujeres. Eso me parece fundamental. Yo sigo sosteniendo de manera textual que los partidos políticos no son la única forma de organización ciudadana, pero hoy por hoy en nuestro sistema es la más acabada. Lo que me parece es que por una cuestión de principios, aunque qué bueno que existan, tenemos hasta protocolos para erradicar, combatir y sancionar la violencia contra las mujeres a nivel interno. Yo decía hace unos años que era un asunto de principios, que no tenía por qué mediar la violencia en un partido político como el PRD, etc. Sin embargo, gracias a la existencia del protocolo, yo tuve una resolución a mi favor. Y finalmente, yo sí creo que la sociedad civil sigue siendo organizada en materia comunitaria y han aportado mucho a la agenda general. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres o la mayoría de las organizaciones en defensa del agua y de la tierra hoy día la integran mujeres. Y sí, habría que retomar y reconocer el papel de las mujeres a lo largo de la historia. En América Latina y el Caribe, desde 1747 que nació hasta 1781, Micaela Labastidas, que todo el mundo la asocia por el simple hecho de haber sido compañera de Tupac Amaru, fue una gran guerrillera y una gran luchadora.
Y no es casual que el 5 de septiembre de cada año se conmemore el Día Internacional de la Mujer Indígena en reconocimiento a los aportes y a la lucha de Bartolina Sisa, que también por lo general se le asocia al ser compañera de Tupac Katari. Yo con ello concluyo. Me ha parecido muy enriquecedora esta sesión. Estoy fascinada. Así, hay muchísimo que se puede comentar de la misma. Y sí creo que hay que reivindicar el concepto de trabajo, de actividad, de práctica comunitaria y hacer el reconocimiento expreso a las mujeres, no solamente la de nuestros pueblos originarios, sino en general. Yo ahí la dejo. Muchísimas gracias y perdón que me alargué, pero estuve anotando a medida que ibas exponiendo, Zulema. Gracias, Rosita. Oscar Iván, por favor. Adelante, Oscar. Muchas gracias. Saludos a todas. No, yo más bien pienso, y quiero hablarlo más bien desde mi lógica o desde mi socialización como hombre, cuando veo todos estos temas del feminismo y cómo el gran tema es el feminismo, pero a nivel más territorial o más cotidiano o más en nuestras relaciones del día a día, me parece que el tema se nos complejiza mucho, por lo menos a nosotros los varones. Sobre todo pensando en el tema de la socialización que recibimos nosotros como hombres y viendo estos feminismos comunitarios, viendo todo el tema del impulso que tiene el ciberfeminismo, me llama mucho la atención. Por ejemplo, en el caso de las comunidades de Oaxaca, donde todavía hasta hace algunos años vendían a chicas por una vaca, ¿no? Entonces, ¿cómo ha influenciado todo este pensamiento del feminismo para erradicar todas estas cuestiones y todas estas prácticas violentas que viven hoy día las mujeres y que por esta cuestión de la cultura se justifican muchas cosas? Otro de los espacios que observo que ha tenido un gran impulso por las mujeres es el tema de lo que acontece en la vida ciberespacio, la virtualidad, porque al final de cuentas es un espacio que no está normado, no está regulado, a excepción de lo que ha sucedido hoy con el día de la Ley Olimpia, pero era muy fácil el exigir el pack, compartir el pack, acosar, chantajear. Digo, estos espacios virtualmente quedaron ambiguos en cuanto a normatividad. Y para nosotros los hombres, lo escribía en el chat, ha sido como el referente de cómo poder reafirmarnos como varones, ¿no? El exigirle a las chavas el pack no es a veces no es por entrar en una lógica de si no me lo compartes ya no me amas, sino más bien es también como responder a lógicas que están detrás de nosotros como varones en esto de la masculinidad y que a nosotros también estamos en una lógica de entrar a estas dinámicas, ¿no? Que para algunos puede ser dolorosas, para otros es exigir y condicionar, pero al final de cuentas me llama la atención es cómo trasladar el ejercicio del poder a otros espacios, como el virtual, ¿no? Y donde hay vacíos normativos y donde hay mucho que hacer. Entiendo que el feminismo cuando va bajando, cuando vamos de lo macro a lo micro, pues vamos reconociendo todas estas problemáticas que existen y que hay vacíos en sí mismo. Y que cuando los hombres no tienen voluntad ni de entrarle ni de adentrarse a lo que implica el feminismo, pues estos espacios son espacios donde todavía hay mayor presencia o representación de estas prácticas violentas. Con eso cierro. Muchísimas gracias, Iván. Oscar o Iván. Oscar Iván. Muchas gracias por tu intervención. Gracias a quienes nos compartieron sus reflexiones, sus pensamientos, sus conocimientos. Les agradezco muchísimo. Bueno, creo que ahí tengo abierto yo. No, ya no, bueno, yo nada más era lo único que fui la primera que participó ahorita en esta intervención. Creo que, bueno, si me están dando ahorita la oportunidad nuevamente de intervenir, yo creo que es muy enriquecedor precisamente el que
incluso a lo mejor a algunos de los participantes nos pareció a lo mejor o cierta información un poco más importante que a otros. Muy apropiada la intervención de Rosita porque ella nos comentó precisamente, creo que de todo, desde lo que había comentado al inicio de la sesión Zule, como los compañeros que ya habían dado alguna opinión al respecto, y ahorita con lo de los videos. Yo creo que a mí, más que de todo lo que hemos incluso aprendido durante este curso, les decía yo que al principio yo nada de este material tenía conocimiento. Creo que con lo que yo me quedo de conocimiento de todo esto es que precisamente creo que lo que es más importante es que nos sumemos de todo. A lo mejor yo les puedo compartir que yo del todo, aún a pesar de que ahorita pude conocer mucho del movimiento feminista, que yo no tenía nada de bases más que lo que yo podía platicar con Zule anteriormente. La verdad es que aún sin asumirme feminista, yo sí puedo compartir que creo que cada quien debemos de sumar nuestro granito de arena desde donde nosotros participemos. A mí, al menos desde el área en donde yo me desarrollo, creo que ya lo había tenido también desde el acercamiento, por ejemplo, con la cuestión de los derechos de salud reproductiva. Ahora también lo que se ha venido sumando, por ejemplo, con la cuestión de de la no violencia contra las mujeres embarazadas, creo que es una aportación también muy importante, pero yo creo que el hecho incluso, por ejemplo, de que lo veamos desde otro punto de vista, por ejemplo, yo soy mamá, y obviamente también a pesar de sentirme que aún no puedo decir que yo soy feminista, sí procuro educar a mis hijos desde un punto de vista inclusivo. Entonces les agradezco mucho todo ahorita lo que hemos aprendido durante este curso, y también los puntos de vista que a lo mejor puedan ser diferentes de cada uno de los participantes, porque a mí me sigue enriqueciendo precisamente todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias por tu intervención. Pues vamos a ver cuáles son los retos. Yo propongo algunos retos, pero yo sé que ustedes saben más que yo y que entonces ustedes ahorita van a completar y me van a decir cuáles son los retos que tenemos, a qué retos nos estamos enfrentando ahora ante toda esta dinámica y esta ola de situaciones por las que estamos pasando. Algunos retos. En lo que respecta en términos reales como a este sistema democrático, yo propongo que el nuevo escenario público sí ofrece una apertura para la incorporación de las mujeres a cargos públicos. Y aquí entra un tema que es bien actual, bien del interés de propias y de extraños, que tiene que ver con la paridad de género. Y ahí yo les digo, o sea, ya tenemos una ley de paridad. Desde hace mucho tiempo que se discutía que si el 50-50, que si en el partido, por ejemplo, en el PRD, que si el 70-30 en aquellos años. En fin, esta es una discusión añeja, larga, y yo les voy a pedir, no es la neta del planeta, pero sí es una acción afirmativa. Sí es necesario establecer estos mecanismos para que las mujeres digamos, sí tenemos posibilidades de participar de la vida pública, pero no es las mujeres. Sí necesitamos asumirnos y tener una postura, y yo se los digo desde mí, y decir, pues, sí soy feminista, y pensarme como esa sujeta de opresión que he sido a lo largo de la vida, y pensarme en esta situación de desventaja y desigualdad, por un lado, pero también por el otro de la mujer blanca que tiene oportunidades, ¿no? O sea, no podemos negar que somos todo eso, ¿no? Una mezcla de aquí, una mezcla de allá, y que para ejercer cualquier cargo público, cualquiera, es necesario formarnos. No estoy hablando de títulos nobiliarios que hoy dicen que son los títulos académicos, no. Estoy hablando de una formación, de tener el conocimiento del cargo del que voy a ejercer, de tener una idea propia, incluso de construir un proyecto político propio,
se vale y está bien. Y si necesito ser un día diputada para que eso ocurra y mañana senadora, se vale, pero sobre la base de un proyecto, sobre la base de esta conciencia que tengo de mí misma y también de la otra. Es así como va a funcionar la paridad de género. Pero si pensamos en paridad de género, en que la esposa del dirigente es la que va a ser la diputada, la senadora o la directora o la amante la va a traer a la subdirección, etcétera, entonces no va a funcionar. Puede haber un montón de mujeres ocupando esos espacios, pero las dinámicas y la realidad va a ser la misma. Por eso sí es importante, una, asumirnos y dos, iniciar nuestros propios procesos de deconstrucción para donde tengan que ir, como tengan que ir, con las herramientas que podamos acercarnos, con esta perspectiva colectiva, más humana. Y curiosamente y contrariamente, lo voy a decir a lo que planteaba Rosita, que yo concuerdo y yo misma estoy total y absolutamente de acuerdo. No distingo un planteamiento feminista sin un enfrentamiento al capitalismo y obviamente al patriarcado. Pero es cierto que hay hoy justamente en estos feminismos de la diferencia, y lo sé porque convivo mucho con estos grupos, sé que hay un grupo de feministas que son capitalistas, ¿no? Incluso hay quienes se han osado llamarse anarcocapitalistas. No sé qué sea eso, ¿no? Es una aberración eso. Pero sí me queda claro que justamente hay quienes dicen, bueno, es que es en el capitalismo la única forma en la que tenemos realmente de adquirir estos instrumentos para liberarnos, para desarrollarnos, etcétera. Yo francamente creo que si seguimos pensando desde ese ángulo, pues es entonces seguir dándole la importancia a un sistema jerárquico, patriarcal, etcétera, etcétera, etcétera. Porque justamente ese sistema capitalista se fundamenta en la diferencia y en la desigualdad. Entonces sí me parece que es una aberración. Sin embargo, existen grupos organizados de personas, sobre todo chequen en las redes sociales, así pónganse los lentes críticos y se van a dar cuenta de que hay un sinnúmero de aberraciones y de cosas tan absurdas que el día de hoy están pasando. O sea, sí estamos en la era de la hiperconectividad, todo el tiempo estamos conectados, ya sea en un aparato móvil, hoy día en la computadora, o ya en las televisiones se puede estar conectado a internet, estar viendo un video, estar revisando correos, en fin, es la hiperconectividad, pero con eso también hay muchísimos riesgos, y entre otros la desinformación, o dar por hechos discursos, o dejarnos ir con la ola del mame que dice, ¿no? Y asumiendo que esa es la verdad, o que esa es nuestra realidad, y no necesariamente. Sí, se vale reírnos del meme, pero también se vale ser críticas. Y también, como lo hemos visto a lo largo de estas sesiones, utilizar ese medio, porque al final del día el meme también tiene su dosis de arte. Utilizarlo para describir y para cuestionar la realidad nos coloca un paso adelante de la propia realidad, ¿no? O sea, ya vi lo que pasó, ya me reí de ella, ya la puedo cambiar. Entonces sí es importante hacer uso incluso de la risa, de la diversión, del arte como un medio para transformar. Entonces, me parece que es muy importante no perder de vista esto, darle su crítica al tema de la paridad de género, pero sí entenderla también en este contexto que es necesaria e indispensable como una acción afirmativa. No es que queramos que toda la vida se separen, por ejemplo, los vagones del metro o del metrobús, no. Estamos aspirando que a partir de esa medida la gente entienda que las mujeres somos personas y que se tienen que respetar. Los hombres entiendan eso, ¿no? Y que a partir de estas acciones afirmativas, llegue un momento, por eso son temporales, porque debe haber un momento en el cual se rompan esos estándares culturales de violencia, de opresión, de desigualdad, y podamos ir avanzando hacia otras cosas. Todas las acciones afirmativas tienden a estos cambios específicos y paulatinos, y es importante considerarlas así. Asimismo, la paridad de género no es la panacea para la desigualdad, no lo es ni siquiera política, ni en cuanto a la participación política y formal de las mujeres, pero es una medida, una acción afirmativa necesaria y urgente, aquí y ahora. Entonces vamos a darnos un voto de confianza en las democracias, por ejemplo, de los países nórdicos, que son las mejores estructuradas. Las mujeres históricamente votan por mujeres. Acá en México todavía no logramos construir esos mecanismos solidarios, sororarios, empáticos, para depositar nuestra confianza. Todavía hay quienes piensan es que es una mujer y no tiene la misma capacidad. Entonces, y eso va para todas, en todos nuestros espacios, ¿eh? O sea, y es neta. A veces no nos atrevemos a decirlo, pero sí lo pensamos. Y sí lo manifestamos en el voto, que es peor. Entonces,
seamos más sensibles, pongámonos esos ojos críticos y apoyemos también a otras mujeres para que puedan ocupar esos espacios. Ayudemos a construir esos proyectos políticos desde nuestra propia óptica. No siempre tenemos que encabezarlos, pero sí podemos sumar y aportarles desde donde estamos. No hay ningún conocimiento que no sea válido o que no sea viable, al contrario. Estamos en démonos esa oportunidad a partir de toda la situación que estamos viviendo, de construir estas nuevas pedagogías, estas nuevas formas comunitarias, urbanas, barriales de relacionarnos. Se vale, se vale. Otro de los grandes retos que yo veo tiene que ver precisamente con lo que decíamos, el sistema federal, la descentralización de las funciones del Estado para el beneficio del ámbito local. Mientras más fuertes sean los municipios y los mecanismos municipales, más fácil es que las personas lleguemos a ese primer ámbito de gobierno, a ese primer orden de gobierno, a ese primer lugar que tocamos para resolver nuestras cosas y que se resuelvan ahí. Con un sistema tan centralista, que es una mentira eso del federalismo en términos reales. Hoy se debaten modelos federales para México. Muñoz Ledo tiene una propuesta, el gobierno evidentemente federal tiene otra muy horrible y hay que saberlo y hay que decirlo con sus letras, ¿no? Al contrario, se apuesta a desarticular este primer orden de gobierno. Es ahí donde podemos cambiar la realidad. Es el gobierno de contacto y se apela todavía a diluirlo aún más. Y más y más. Entonces sí es bien importante partir de un concepto federal, sobre todo porque se están gestando políticas públicas. En los municipios se reglamenta la vida municipal, no solamente de la administración pública local, sino también del municipio, la vida de la gente en lo cotidiano, en lo ordinario. Hoy día que te enfrentamos un problema, por ejemplo, de los panteones, eso se legisla y se reglamenta en el municipio. Que un problema de salud, eso también se puede reglamentar en cierto sentido en el municipio. Entonces, apelar a fortalecer este primer orden de gobierno, apelar a un federalismo amplio, actual, democrático, va a ayudar muchísimo para que la perspectiva de las mujeres, la perspectiva feminista también pueda tener una salida viable, para que realmente podamos hacer uso de estos mecanismos del poder, de estos mecanismos de una democracia representativa. Entonces, me parece que otro de los grandes retos que enfrentamos las feministas es entrarle directo y de cara a estos planteamientos generales, como el tema del federalismo, que no es cosa menor. Yo soy municipalista, formo parte, o me toca coordinar a mí la Asociación de Síndicos y Regidores de México, y es una pena, se los digo, no encuentro mujeres municipalistas, sí en la academia, pero mujeres municipalistas que estén haciendo un activismo nacional, no hay. Entonces necesitamos formarnos también desde esta perspectiva, necesitamos darle la relevancia a este primer orden que realmente tiene y no regatear la democracia, ¿no? No regatearnos entre nosotras la democracia. Me parece que es una visión que muy bien puede abrazar el feminismo el día de hoy, y que por ahí todavía hay muchísimo que podemos aportar, muchísimo que podemos discutir, observar, analizar desde estas perspectivas que llamamos interseccionales, ¿no? Que meten el género, la etnia, la cultura, en fin. Podemos aportarle mucho a la organización política desde lo local y hace falta, de verdad que hace falta. Y finalmente, pues institucionalizar el enfoque de género en el desarrollo local. Otra vez recaigo a lo local. Tenemos grandes leyes, ya lo dijo Rosita, una ley general y luego hasta el 2011 la reforma en materia de derechos humanos y bueno. Entonces, además hay estados donde todavía no tienen claro cómo se hace el mecanismo jurídico, ¿no? Para el ejercicio de ciertos derechos, o sea, es un desmadre para pronto. Entonces, sí necesitamos institucionalizar el enfoque de género en el ámbito local, a empezar a hablar de estos temas desde lo local, ya no en la gran conferencia de prensa, ya no a nivel nacional, ni siquiera estatal, en lo local, insisto, que un presidente, una presidenta municipal sea capaz de utilizar un lenguaje incluyente, se agradece. No como moda, ¿no? Pero que sí sea capaz de utilizarlo dignamente, que lo pueda reproducir, que lo pueda establecer, que pueda articular una frase, se agradece profundamente. Y hasta ahorita en los casi 2.500 municipios que hay en México, aunque son muchas mujeres las que gobiernan municipios importantes, Acapulco, Playa del Carmen, Los Cabos, entre otros, también es cierto que no se carece de esta visión feminista desde este primer orden de gobierno. Sí hay que impulsarla, sí hay que hacerlo, y es necesario legislar en esa materia. Es un gran trabajo que tiene hoy esta institución política que es el Partido de la Revolución Democrática, que hoy nos abrió sus puertas y nos permitió debatir y conocer otros puntos de vista en relación al feminismo.
Pues por mi parte son los retos que yo planteo de manera general, además de los que ya tenemos en lo individual, como lo decíamos, iniciar nuestros propios procesos de deconstrucción desde nuestras propias vidas, desde nuestra propia, y darle la importancia a nuestra vida cotidiana, ponernos en el centro de nuestra vida, de verdad es necesario. Parece, a veces vamos por la calle entaconadas y muy empoderadas, ¿no? Y muy feministas y muy todo, pero en términos reales de pronto nos falta esa sensibilidad, nos falla la empatía y nos falla en términos prácticos, porque tanto afidamento como sororidad son prácticos, son términos para la praxis, para lo cotidiano, no para que estén ahí en el abstracto y echarme la palabra dominguera, ¿no? En la comida familiar o con los amigos. Son términos prácticos, son términos que hay que traer aquí todo el tiempo para que podamos utilizar esas gafas críticas y decir, pues por acá mi propuesta es esta, ¿no? O es esta. Y reconocer la autoridad de otras mujeres también se vale y está bien y está chido y está padre y es necesario, ¿no? Asumir que a veces la otra persona, o sea, yo no voy a ir con mi amiga con la que me la paso tomando chelas el domingo a decirle, oye, es que tengo una infección vaginal, ¿verdad? Pues voy y veo a un médico o a una médica. Entonces, reconocer la oportunidad y los conocimientos y los aportes que nos pueden hacer desde sus disciplinas, desde los espacios en donde se desarrollan y acercarnos a ellas así, con esa confianza y con esa autoridad que les da el conocimiento empírico o académico. Entonces, me parece que de los retos, yo les propongo estos, que son solamente algunos, y me gustaría escucharlas y escucharlos. Muchas gracias. Tenemos 10 minutitos más, si les parece. ¿Qué opinan? ¿Qué otros retos tenemos? ¿Qué más? ¿Qué me faltó? Hola, pues yo nada más es que ya no pude comentar hace ratito sobre lo del ciberactivismo. A mí me parece muy importante porque además ahora nos estamos reuniendo virtualmente y más personas tienen acceso pues a temas, ¿no? Que tú manejas, que bueno, pues yo no me había metido tanto como ahora, ¿no? Lo que decía hace rato una de las compañeras, pues yo no soy pues feminista y no me asumo como tal. A mí me pasaba eso algunos años, ¿no? Porque era como, ay, eres la feminista, ¿no? Me ponían ahí en Facebook algunos comentarios y yo decía, ay, no, ¿cómo crees? Y ya después entendí, dije, oye, pues sí, esa es una onda bastante padre y entonces ahora sí me asumo feminista, me falta muchísima teoría, por eso hoy pues estoy tomando este curso y demás, pero ahora veo también la importancia de que los colectivos feministas estén en las páginas de Facebook, ¿no? Tienen un material pues súper padre que pues tú puedes compartir y entonces aquella o aquel que no está familiarizado con el tema y todo dice, oye, pues sí es cierto, ¿no? El tema de todas las desaparecidas y eso, tú la ves en una imagen y ves lo importante que es que se difunda su historia, cómo fue que desapareció, si la denuncia, si no. Pues yo creo que todo eso es ciberactivismo y las marchas sí tienen como que otra sensación, ¿no? Escuchas a otras compañeras, vas caminando y todo, pero esta onda de meterlo ya a las redes sociales y todo, creo que pues hace mucho más fácil que otras personas se enteren de lo que está haciendo el feminismo hoy, en qué va, pues todas las chavas, ¿no? Que están pues mucho más metidas. Tú, Zulema, que pues ya te metiste más de lleno al tema, yo te conocí hace unos años y siempre te he identificado de ese lado y nunca había tenido la oportunidad de escucharte y pues que ahora por esta onda pues del ciberactivismo, yo lo puedo llamar también, pues podemos empaparnos más de estos temas, ¿no? Y pues eso me interesó muchísimo. Hay otro video que también había visto que es como un tema de lo comunitario, que es sobre los DIUs que les ponen a un grupo de indígenas, bueno, acá en México, porque en el tema médico decían, no, pues hay que ponerles métodos anticonceptivos porque pues la planificación familiar es importante, pero ni siquiera les preguntan, ¿no? Y yo he escuchado decir, pues sí, es que tienen muchos hijos y todo, y el video que nos mostraste hace rato, pues sí, es mi cuerpo, me pertenece y todavía en las comunidades indígenas ni siquiera son tomadas en cuenta, ¿no? Van a un
médico a tener un bebé y ya salen con el dispositivo y todo es todo un tema, ¿no? Y es parte de mi cuerpo no me pertenece, o sea, la doctora decidió, o el doctor, o la enfermera, o el enfermero, por llenar ahí un número de métodos anticonceptivos ya palomeados y demás. Entonces, pues creo que tiene algo que ver con, pues también el video que nos compartiste de esta mujer de Guatemala, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, fíjate, bueno, muchas gracias, ellas, en principio. Fíjate que me gusta, he conocido muchas experiencias de feminismo comunitario. A mí en lo personal me gusta mucho. Retoma mucho de la corriente anarquista, ¿no? Sí parte de este desconocimiento pues sí, político, ¿no? De una organización política formal y apela mucho a un afidamento. Curiosamente sí se empieza a generar a este vínculo de mujeres solidario, empático, en fin, sí reconocen la autoridad entre ellas y sí empiezan a gestar así sus propias, por eso hoy me pareció necesario como relacionarlo en términos teóricos es así, pero en términos prácticos es así como lo que acabamos de ver en Guatemala. En Sudamérica también existen muchos iniciativas de feminismo comunitario y en México también, una de ellas es Cherán. Ya habrá oportunidad de platicar un poquito más a detalle del tema, porque además es muy vasto y muy, muy interesante. Por ejemplo, otro tema que también se diluye de repente tiene que ver con, ustedes, no sé si recuerdan que hubo una imagen hace unos meses que circuló en redes sociales de los niños de Guerrero. En este pleito entre los ardillos y los rojos, ¿no? Quedaron unos niños sueltos, que son los papás de los hijos de los muertos y de las muertas, y entonces estos niños forman una autodefensa. Entonces, es súper interesante y es que esto abona perfectamente a estas condiciones específicas, geográficas, culturales, de etnia, etcétera. Cómo estos niños ya los ves de entre 7 y 10 o 12 años con un arma de fuego larga, recibiendo un entrenamiento militar, ¿no? Resultado de esta violencia estructural, etcétera, pero que también recoge mucho de esos movimientos feministas en ciertos espacios de nuestro país, principalmente en el sureste mexicano, y que empiezan a darle un sentido. Por ejemplo, llama mucho la atención hoy, ahorita con esta estrategia tan jodida, perdón que lo diga así, ¿no? Del gobierno, que tampoco es que creo que otro partido haya propuesto algo mejor, también hay que decirlo, pero sí apela mucho a la desigualdad. De verdad es muy triste y lo comento porque tú decías, Rosita, aquí tenemos un estado social, efectivamente, desde una perspectiva socialdemócrata, además hay que decirlo, es un estado social que justamente pone el tema de la desigualdad en el centro, pero que con esta estrategia no parece que el tema de la desigualdad esté en el centro, de verdad, porque es sumamente exclusivo. Deja al margen muchas manifestaciones o muchas otras formas de organizar. Y esto, al final del día, sí recae en el papel de las mujeres, tanto en las comunidades como en el terreno privado. Hola, buena tarde. Hola. Bueno, yo, mi punto de vista va hacia, o más que nada orientado al tema empático. Yo, sesiones anteriores comentaba el tema familiar. En la familia, pues hay más mujeres que hombres ahorita. Y el cambiar ese tema del patriarcado, el impulsar el tema del feminismo y situaciones así, me origina ser un poco más empático. Sin embargo, ciertas contradicciones entre la misma parte feminismo que impulsa esa situación, pues pone como que en tela de juicio muchas cosas, ¿no? En la parte de educación yo le digo mucho a mis hijas, si tienen problemas contra el sistema, pues métanse al sistema y desde ahí lo tienen que cambiar. Yo, cabeza de algún grupo, en algún trabajo, me ha gustado siempre impulsar a nivel profesional a las mujeres. No sé si están arraigadas, como comentaban hace rato, al tema del patriarcado y todo eso, pero la primera excusa que ponen es, no, es que tengo que llegar a casa a lavar, tengo que llegar a casa a ver a mis hijos. Es que situaciones que tal vez pueden ser normales hasta el punto que los hijos pues dependan de la mamá, ¿no? Pero cuando ya los hijos son de una edad que ya pueden apoyar, que ya pueden participar en las actividades familiares,
pues yo creo que la mujer debería de darse más su lugar en ese aspecto, ¿no? Me queda claro que ha habido un avance muy, muy grande, muy considerado, pero también lo comentaban hace rato, cuando llegan al sistema, cuando llegan al momento de tener una silla con poder, pues a veces son más complicadas o más tajantes o más fuertes que un hombre, ¿no? En un tema, no sé si de poner el pie o de ser muy, muy, matriarcales, por decirlo así. Más sin embargo, yo les repito, ¿no? Soy muy empático en ese tema, me gusta impulsar el asunto feminista, me gusta que la gente participe, que ocupe lugares de importancia, pero creo que sí hay mucho trabajo todavía por hacer, ¿no? Sí hay mucha incongruencia todavía en lo que decimos, en lo que profesamos y a veces en lo que actuamos, ¿no? Hablábamos hace rato, ¿no? Las mujeres pueden encabezar muchas cosas, pero hasta pueden ir al ejército, pero ojalá y no vayan. Pues yo creo que también tendrían que acudir, ¿no? Es una responsabilidad esa parte, más sin embargo también me queda claro que el punto de vista de cada uno va dependiendo de lo que uno vive, ¿no? Yo siempre he dicho, uno cuenta cómo le va en la feria, pero yo me considero muy empático y muy impulsivo, sin llegar a ser parte del feminismo, pues muy impulsivo a que la mujer prospere, ¿no? Que ocupe lugares importantes, porque pues les repito, ¿no? En mi infancia pues era mucho machismo. Ahorita tuve que cambiar radicalmente al apoyo feminismo, porque pues tengo a mi madre, tengo a mi esposa, tengo 2 hijas, tengo una nieta, y honestamente me gustaría verlas realizadas y ocupando un cargo o una profesión pues importante, ¿no? Llegando al tema de que tengan la libertad de que se puedan desenvolver, ¿no? Es parte del desarrollo de la mujer, ¿no? Que se sientan realizadas en esta parte. Es mi participación en eso. Ojalá y conforme vayamos avanzando, vayamos quitando esas incongruencias o esas situaciones que de uno mismo pues va generando, ¿no? Es cuanto. Muy bien, Juan, muchísimas gracias por tu comentario. Ahorita retomamos. Tenía la palabra Vania y después Cianya. Bueno, yo quiero retomar un poquito de lo que comentó Juan y la verdad es que ahí sí tendré que discrepar mucho con su comentario de que las mujeres ponen como pretexto sus actividades, digamos, domésticas o de cuidado de otras personas para no avanzar. No es un pretexto, es una realidad. O sea, todas las mujeres que queremos ser profesionistas, además de cumplir con nuestro papel profesionista, tenemos que cumplir con nuestro papel en casa. Es decir, el que tú avances en un plano profesional no te exime de tus obligaciones en casa, que casi siempre terminan siendo todas, ¿eh? O sea, a lo mejor en una familia o en la familia de Juan, él participa en las labores domésticas y se involucra en las actividades de limpieza y de cuidado de los hijos, pero en una gran mayoría de las familias mexicanas, incluso yo lo he experimentado, te toca cumplir con las actividades de casa más las otras. Entonces no se vuelve un pretexto, se vuelve un obstáculo, mientras que yo y otro compañero podemos tener las mismas actividades profesionales en nuestro trabajo. Él en casa tiene su ropa limpia, planchada, su comida preparada para que se vaya a trabajar. Cuando llega no se le interrumpen sus actividades. Al contrario, se le apoya a lo mejor si requiere espacio o si necesita que se le vaya a comprar algo para que finalice con sus tareas. Mientras que en mi lugar yo tengo que llegar a casa, preparar comida, limpiar, quienes tienen hijos, atender a sus hijos, quienes tienen esposo muchas veces atender también las necesidades del esposo, las propias personales y muchas veces como mujeres también tenemos que atender las necesidades de nuestras familias iniciales, ¿no? Con esto me refiero a papá, mamá
hermanos, ¿no? Porque muchas veces sigues todavía teniendo las necesidades de tu familia anterior y ahora también las necesidades de tu nueva familia, tu esposo, tus hijos. Entonces, no, definitivamente no estamos en un plano de igualdad y no es una excusa, no es un pretexto, es una realidad que tenemos que enfrentar muchas mujeres. Ojalá y tuviéramos la libertad de pronto de irnos a hacer nuestras actividades o participar en los foros sin tener la responsabilidad de cubrir nuestros horarios con hijos, con esposos y demás. Entonces sí podríamos hablar de que estamos pretextando nuestras actividades, pero no, creo que la mujer siempre ha tenido que desempeñar esos dos cargos. Tiene acceso, sí, a involucrarse en otras tareas, siempre y cuando su rol como ama de casa haya estado cubierto y subsanado. Y yo esta práctica la he visto en mi círculo cercano y en mi círculo más amplio y en muchísimas mujeres, y me atrevo a decir que en un 90% de las mujeres que conozco, ¿no? O sea, aquellas mujeres que han decidido tomar su vida profesional y su vida personal teniendo hijos y dedicadas a la crianza, se tienen que aventar los dos roles. La verdad es que son muy pocas las familias en las que yo he visto que el hombre se involucra tanto como la mujer, tanto en el cuidado de los hijos como en la conservación de la casa. Con esto me refiero a limpieza, comida y todas las actividades que una vivienda conlleva, porque es también una responsabilidad pues enorme. Y también quiero retomar un tema muy importante que abrieron Zulema y Yesenia sobre la violencia obstétrica, y creo que aquí la parte muy importante que tenemos que realizar y en la que se tiene que trabajar y en lo que yo me atrevería a decir que es también un desafío para los colectivos feministas es tratar de sumar aliados del área médica, por trabajar en sesiones que vayan dirigidas directamente a profesionales de la salud para lograr esa sensibilización. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque durante nuestra formación, y no me estoy pretextando con ello ni eximiendo de responsabilidad a mis compañeros o colegas, durante la formación no se apela tanto al juicio de la persona, ¿no? Sino al bien mayor y que sea la conservación de la vida o la mejora en la calidad de la misma. Recientemente se ha apelado como tal a la individualidad de cada persona, a que cada persona determine qué tratamiento seguir o qué tratamiento no seguir y por qué camino quiere llevar su salud. Pero es una línea muy delgada en la que se pierde esta parte de dónde está tu función como profesional de la salud, en dónde termina y dónde comienza la individualidad de cada persona y el poder de decidir sobre su tratamiento. Y en cuanto a tratamiento me refiero a muchas cosas, no solo a los métodos anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hace falta sensibilizar al profesional de la salud en cuanto a la toma de decisiones libre de sus pacientes, primeramente, y después también con un enfoque feminista, por supuesto, ¿no? Que toda la información que se brinda a las mujeres en cuanto a consejería de planificación familiar, de métodos anticonceptivos, de enfermedades de transmisión sexual, sea con este enfoque. Hay muchas cosas que desde que se estudian, por ejemplo, me voy a atrever a decir, cuando vemos todo lo que es la historia natural de la enfermedad, cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, uno de los factores de riesgo hasta hace no mucho era ser homosexual, por ejemplo, ¿no? Y pues por supuesto que ahí estamos discriminando deliberadamente a una persona, ¿no? Porque pues realmente corre el mismo riesgo una persona heterosexual teniendo relaciones sin protección que una persona homosexual que no se proteja también, ¿no? O sea, no es el tipo de relación, sino la protección y la responsabilidad que tenemos sobre el desarrollo de nuestra vida sexual. Lo mismo pasa en cuanto al historial de parejas sexuales, por ejemplo, ¿no? Se considera
un punto de riesgo o un hábito de riesgo el tener múltiples parejas sexuales, ¿no? Pero corremos el mismo riesgo si tenemos una pareja estable con la que no utilicemos protección, si esta pareja tiene otras parejas con las que no se cuide. Entonces, hay todavía muchos huecos y estigmas, prejuicios que tenemos que erradicar, pero desde la formación de estos profesionales de la salud, ¿no? O sea, nos están enseñando en las universidades que esa es el punto a perseguir, ¿no? O sea, que cuando tratamos de delimitar el riesgo para la enfermedad, tenemos que atacar los hábitos cuando pues realmente no está ahí, ¿no? Lo que tenemos que hacer es proveer a la población de una información precisa, veraz y oportuna para que ellos libremente elijan el camino que quieren que siga su vida. Es cuanto. Muchísimas gracias y felicidades a todas y todas por su interés en estos temas. Zulema, muchísimas gracias por todas tus enseñanzas. Rosy, tus aportaciones también súper puntuales y el resto de los compañeros también muchísimas gracias por sus participaciones. Es cuanto. Gracias. Muchísimas gracias, Vania, por tu aportación. Justamente es un poquito esta reflexión que acaba de acompañar Vania, o que nos acaba de compartir Vania, perdón. Creo que es parte del trabajo que tenemos que hacer para el próximo fin de semana. Justamente desde el espacio en el que yo estoy, cómo esta perspectiva feminista puede aportarle a los cambios que necesitamos. Desde el espacio en el que yo estoy, insisto, o sea, puede ser el área médica, puede ser el área de la política, incluso donde todavía hay muchísimo más que hacer, puede ser desde la casa, puede ser desde el trabajo que empiece a generar con mi equipo de fútbol, por ejemplo, con el equipo de vóley o con el equipo de música, no sé. O sea, tenemos muchas posibilidades y a eso es a lo que apelo con el ejercicio que podamos hacer al final, justamente hacer esta reflexión, llevarla a mi terreno práctico, profesional incluso. Y por otro lado, nada más para cerrar el comentario, justamente en términos teóricos diríamos que se tiene una jornada doble. Las mujeres que salimos de casa y que estamos realizando una actividad profesional fuera de casa, laboral, percibimos un ingreso. Sin embargo, al llegar a casa, volvemos a ser las amas de casa un poco tristes, ¿no? Volvemos a ser las amas de casa y entonces retomamos todo el papel que eso implica y todo el rol que eso trae consigo, y de pronto, sí, a mí me ha tocado mucho, sobre todo en espacios donde son principalmente hombres, es que hay que poner una subdirectora, hay que poner por ley, a veces te obligan en ciertos espacios a poner a una mujer, híjole, pero es que la pones y todo el tiempo se la va a pasar, es que hoy tengo junta, y hoy no puedo ir, y hoy el festival de mi hijo, en serio, de verdad, y eso es real y es total y absolutamente actual. Espacios. O sea, siempre hay y eso ya no nada más es una discriminación adicional, sino que tiene que ver con esa doble jornada, en términos reales, con ese doble trabajo que estamos haciendo, uno pagado y el otro no pagado. Porque al final del día puede más, son muchos factores, pero entre otros también asumamos que decidimos, ¿no? Como mujeres. Y al final del día, toda esa carga de que tú tienes que hacerte cargo, tú eres la que tiene que cuidar el bien de la familia, recae en tus manos y es tu responsabilidad, etcétera, pesa. Por supuesto que pesa y nos pesa en todos los espacios a donde vamos. Si voy para un lado y llevo a mi criatura, ya les molesto a aquellos. Si voy para el otro lado y la dejo, estoy con la preocupación de que ya va a salir. O sea, de verdad, son esos controles no formales, son esos controles muy subjetivos, pero que determinan de manera impactante nuestra vida y nuestro desarrollo en todos los espacios. Perdón, tiene la palabra Cianya y después Nayeli. Adelante. Ya se durmió. Ay, no, hola. Gracias. No, justamente siguiendo con estos comentarios, y la verdad sí era algo que quería externar, justo porque, por lo que decía Vania, yo estoy súper a favor, y lo que estás diciendo tú ahora, Zulema, y creo que no es que nosotras tengamos la opción de elegir estas dos jornadas. O sea, al final de cuentas, como mujeres en una sociedad patriarcal y en una sociedad machista, se nos está obligando a hacer eso. O sea, sí podemos tener libertades y podemos tener una opción de decidir en este momento, pero se nos sigue obligando a tener esta doble jornada, ¿no? Y además te dice a ti, sociedad, tú quieres trabajar, entonces asume tu responsabilidad como madre, pero asume tu responsabilidad como trabajadora.
Y en el momento en que tú no haces una bien, según ellos, es el momento de juzgar, es el momento de decir mala madre, no está con los hijos, por eso reprueban. Nunca, nunca, nunca se responsabiliza al hombre, ¿no? Entonces creo que es bien padre hablar desde el privilegio sin entender realmente cómo está el contexto de las mujeres. Entonces creo que también está bien bueno que este curso nos ayude a entender los conceptos básicos del feminismo, porque está bien padre decir yo soy feminista o yo soy aliado o yo apoyo a las feministas, pero no me gustan sus formas. Pero qué feo que rayan monumentos. O sea, no entienden el significado de lo que significa ser feminista. Una, porque no son mujeres, y dos, porque no entienden los conceptos básicos. Entonces, este curso de verdad creo que sí va a abrir un montón de mentes. Yo espero que abra muchísimas mentes, porque justo ese tipo de comentarios ni aportan y ni siquiera te vuelven aliado. Entonces, si desde tu perspectiva de hombre quieres aportar, cambia ese concepto, abre la mente, no seas empático diciendo que apoyas o que impulsas a las mujeres, ¿no? O sea, realmente sé empático poniéndote en los pies de las mujeres. Jamás vas a vivir una violencia como la que vivimos nosotras por el simple hecho de que no eres mujer. O sea, no es porque a ti no te ataquen, no te acosen y demás. Simplemente no eres mujer, no vas a vivir la misma violencia. Entonces, sé empático desde tu trinchera, cambia tu masculinidad, cambia las masculinidades de las personas que te rodean. El impulsar a una mujer y decirle, ay, vete a este puesto no te hace feminista. Te hace feminista entender cuál es el concepto de la mujer, cuál es el entorno de la mujer, cómo está viviendo, cómo se está desarrollando y cómo esa sociedad en la que tú tienes un privilegio nos sigue aplastando. Creo que eso es súper importante y está bien bueno. O sea, me gustó muchísimo que tengamos este curso, que tengamos estos conceptos básicos y entender que lo que sucede ahora tiene un antes. O sea, conocer la historia nos hace entender lo que pasa ahora, reflexionarla y justamente no caer en estos términos tan banales y tan simplistas, ¿no? Que terminan juzgando y que terminan, pues sí, haciéndote quedar mal, ¿no? Entonces, justo eso, de verdad quería externarlo, quiero que sí seamos como conscientes de esto, que este ejercicio que tengamos que hacer la próxima semana nos abra mentes y nos ponga en una perspectiva donde somos la mitad de la población, más de la mitad de la población, que está luchando por sus derechos y que está luchando justo por tirar este patriarcado. Entonces, bueno, eso era lo que yo quería sumar y nada, gracias por la experiencia y por todo el conocimiento. Al contrario, Xenia, muchísimas gracias por tus aportaciones, de verdad. Adelante, Nayeli, yo creo que sí nos va a dar tiempo para regresar con Yaque, que ya se pudo reconectar. Adelante, Nayeli, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Perfecto, gracias. Bueno, sí, como bien mencionaba Cian, sí es muy importante como tener esto muy en claro. Por ejemplo, también tomar en cuenta que no todas las mujeres somos iguales y que cada una tenemos realidades distintas, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, nuestras vidas cotidianas también son muy diferentes. Puedo hablar desde mí, o sea, puedo decir que yo, una chica de 22 años que se está abriendo paso en la vida, con altas y bajas, pero ahí va, y que aún así tengo responsabilidades en casa, ¿no? Por lo mejor por simple gusto o por apoyar, ¿no? Por aportar algo en casa. Pero no es lo mismo que a lo mejor mi vecina que, no sé, pueda ser madre soltera, que tenga un trabajo y que llegue a casa pues a atender a los hijos. O sea, creo que también en esta situación sí hay muchos niños que crecen de manera independiente, ¿no? Se adaptan, creo que, a esta vida que sus mamás pues les están ofreciendo en ese momento. Y si bien, como decía Cian, creo que es muy importante como sí, tomar muy en cuenta ese tipo de comentarios, ¿no? Siento que no te hace empático el poder decir, yo tengo una mamá, yo tengo una hija, yo tengo una hermana, sino ponernos en los zapatos, creo, de las mujeres. Y pues sí, o sea, de verdad creo que este curso pues sí nos está ayudando demasiado. Creo que a mí me encanta aprender más, me encanta desde que entré al feminismo. Creo que el feminismo hace que pienses muchísimas cosas, que cosas que hacías mal ahora pues trates de cambiarlas. Y pues sí, me parece algo muy, muy padre que los hombres se puedan integrar, que no, o sea, se den cuenta que no simplemente el feminismo es para nosotras las mujeres, sino que también ellos pueden apoyar.
cambiando también su perspectiva, también cambiando pues la mentalidad de los hombres que están cerca de ellos y pues terminando también, o sea, como el otro día que vi una imagen donde si muchos han visto el Avatar, hablaban sobre este chico que es de la Nación del Fuego y decía que los hombres como Zuko traicionando al patriarcado, así como Zuko traicionó a la Nación del Fuego. Entonces, pues sí, estoy muy agradecida de todo el conocimiento que nos diste, Zule, muy agradecida pues también de poder encontrar a personas como Rosita, personas también que ya conocía antes aquí y pues también a hombres y pues nada más y darte las gracias. Al contrario, yo les agradezco muchísimo su tiempo, sus reflexiones, que compartan con nosotras su experiencia de vida y sus propios procesos. Ojalá que en otro momento nos encontremos ya con procesos más acabados y que podamos a lo mejor avanzar en otros temas más locochones. Ya que antes de que te nos vuelvas a ir y ya que estás conectada, por favor, adelante, Jacqueline, te escuchamos. Gracias, Uli. Disculpa. Pues sí, más mi participación de hace rato es que sí había tenido como que varios problemas con la conexión. Era muy encaminada a los retos que habías comentado y siento que uno de los mayores retos es la creación de una sociedad consciente, informada y participativa, ¿no? Porque algo que me quedó mucho en la mente y pues es muy cierto porque igual ayer lo estaba viendo con un artículo que estaba realizando sobre las democracias y de esta crisis que se habla ahorita del sistema neoliberal capitalista, de lo que dijo Rosita, de que las mujeres feministas somos antipatriarcado, pero también anticapitalistas. Yo creo que es muy cierto porque el sistema capitalista lo que ha venido o lo que ha traído consigo es esta idea de esta desigualdad tan grande, ¿no? En todos los sectores de las sociedades. Entonces, creo que sí, ahorita yo lo veía como en tiempos de la pandemia, cómo vino a cambiar totalmente la concepción que teníamos de la realidad y de ver que este discurso hegemónico, tanto eurocéntrico de las potencias y capitalista que primaba en el mundo, ya no es... ya no nos sirve para solucionar las problemáticas que tenemos actualmente, ¿no? Que son más complejas y que exacto lo que retomábamos de que no toma como tal las características particulares tanto de los estados como de las sociedades o de los grupos, de los sectores poblacionales que se tienen en cada uno de los países y que son necesarios tomarse en cuenta. Entonces, yo creo que ahorita ese es el mayor reto, en verdad, que la sociedad comience a realizar estos cambios, entender que ya no podemos seguir con la misma forma en la que estamos llevando nuestras vidas, que de verdad tiene que haber un cambio porque si no, no sé hasta dónde vayamos a llegar. La verdad, yo sí tengo mucho miedo en qué es lo que vaya a pasar después porque nos estamos terminando el mundo, entre nosotros mismos nos estamos como que poniendo el pie, no tenemos esta cultura de cooperación, de empatía, entonces exactamente tenemos una cultura muy individualista que, reitero, viene mucho de este sistema neoliberal capitalista, entonces, pues no sé, ya posteriormente creo que lo voy a abordar más en la reflexión que nos dejaste hacer, que la verdad se me parece un ejercicio súper importante porque sí, necesitamos ya comenzar como con este cambio ya, ¿no? Gracias, Zule. Y también agradezco mucho porque en verdad me llevo mucho conocimiento del curso y más que nada como que esa espinita de seguir aumentando mi conocimiento y comenzar a meterme un poco más en el tema, porque la verdad sí, fue muy enriquecedor el curso y de verdad te lo agradezco porque creo que todas tus exposiciones han sido muy fructíferas y fueron muy interesantes que por lo menos en lo particular me ayudaron a mostrar más interés o a estar como que más interesada sobre el tema. Gracias a todas, en verdad. Muchísimas gracias a ti, ya que qué bueno que te pudiste conectar al final, ya estábamos como sufriéndole porque no te conectabas pronto, pero bueno, pues ya llegamos, casi nos echamos 2 horas, compañeras y compañeros, agradezco mucho su tiempo, sus atenciones, que se den el chance de reflexionar colectivamente y también pues de permitirnos llevar nuestras reflexiones a otros espacios donde de pronto nuestra cotidianidad no nos da o nuestras herramientas no nos permiten llegar allá, de pronto escucharlas y, por ejemplo, este trabajo que hacemos generacional un poquito, ¿no? De quienes somos más grandes con chicas que son más jóvenes, va muy relacionado a esta política de mujeres, a este afidamento que promueve justamente
el podernos ver como iguales, con a lo mejor ciertas posibilidades distintas, pero que pueden nutrir y enriquecer el trabajo, la reflexión, pero sobre todo el día a día, ¿no? Ese mundo de la vida cotidiana en el que nos impactamos e impactamos a otras personas, otras realidades. Por ejemplo, también creo que uno de los retos más importantes y que se los dejo de ahí, acuerdo a las profesiones que tengan cada uno y cada uno, es todo lo que tiene que ver en materia de movilidad, sobre todo para las ciudades y las zonas urbanas. Cómo hacer procesos, proyectos, planes de desarrollo regional y local que tengan esta perspectiva feminista, pero que vayan enfocados hacia la movilidad. No solamente a la movilidad terrestre a partir de los vehículos o del transporte público, sino también en los espacios donde vivimos, donde se configura nuestra vida diaria. Pongo un ejemplo, en los barrios de la ciudad regularmente hay un mercado, hay una escuela, una lechería. Quienes transitan las calles para llegar al mercado, a la escuela o la lechería son principalmente mujeres, y muchas de ellas adultas mayores. En los barrios de la ciudad, las calles son total y absolutamente inaccesibles para las personas con discapacidad o para las adultas y los adultos mayores. Entonces, ver con ojos feministas implica entender esas particularidades, entender que esa calle no solamente la transitan los hombres trajeados o los señores que llevan su mochilita con herramientas al trabajo, no, o sea, la transitan principalmente las mujeres, cuando salen a dejar a sus hijas e hijos o cuando van a dejar a sus nietas y nietos, a la leche, al mercado, al tianguis, a pagar servicios. Quienes caminan a pie las calles son principalmente las mujeres, somos principalmente las mujeres. Entonces ahí la perspectiva feminista nos puede permitir llegar justamente a estos espacios donde de repente todo es muy homogéneo, todo es muy visto desde arriba y hacia abajo no permea. Por ejemplo, ahorita me acaba de sorprender una noticia que dice, el presidente ya determinó que la Cámara la va a presidir el PRI. ¿Es que no son dos poderes diferentes? ¿No? Entonces, justo, y de ahí sale, ¿no? Otra vez retomo el tema del federalismo, cómo si cruza, cómo si es importante la perspectiva feminista hasta para cosas que a lo mejor están por allá en el abstract, ¿no? Que no se entienden o que no se tienen claras, nosotras sí las vemos. Sí somos capaces de ver ese hilo delgadito y transparente, porque muchas veces en ese hilo delgadito y transparente se esconde toda nuestra opresión histórica y actual. Entonces, sí me parece importante que nosotras digamos lo que tenemos que decir. ¿Qué país, qué mundo, qué colonia, qué barrio queremos? Sí se vale, sí se puede. Hay medios institucionales, hay medios jurídicos, pero también podemos tomar y hacer uso de otros medios. La creatividad es el límite de cada una. Entonces, me parece que sí podemos llegar a generar otros cambios, a empezar a establecer nuevas corrientes, tanto del pensamiento como prácticas, y pues a ver quién nos detiene, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco nuevamente a todas y todos su tiempo. Estas 4 sesiones han estado muy bien. Ojalá que el partido nos dé chance de hacer una última sesión, pero ya más bien de reflexión, donde ustedes nos compartan su reflexión que me van a enviar el fin de semana, la puedan compartir aquí a las compañeras y compañeros, justamente para darnos cuenta que en esa diversidad de pensamientos, en esa diversidad que tenemos al entender las cosas y los procesos, es donde hay una riqueza amplia que nos puede permitir generar esos cambios. Pues les agradezco nuevamente, por mi parte es todo. Espero sus comentarios, nos leemos.